Hola a todos, a continuación vamos a hablar de uno de los combustibles fósiles más importantes del mundo, como es el carbón. Los objetivos principales son darles a conocer las generalidades de este mineral, origen y conceptos. Vamos a analizar las ventajas y desventajas de su aprovechamiento y vamos a desarrollar recomendaciones hacia la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad energética, hablamos de garantizar el suministro de energía a las próximas generaciones, pero hacerlo de manera responsable, es decir, analizando el impacto ambiental y social que éstas pueden tener, las tecnologías que vamos a necesitar y también las políticas públicas y los intereses económicos de los diferentes países. Para esto desarrollamos el siguiente contenido. Vamos a hablar del origen y tipos de carbón. Vamos a revisar la importancia del carbón en la historia, en nuestros días y en los próximos años. Vamos a hablar también a detalle de la producción y el consumo del carbón en el mundo y en México. Y también vamos a revisar las principales ventajas y desventajas de la explotación de este mineral. También vamos a revisar cuáles son las recomendaciones hacia la sustentabilidad energética. Al final les voy a compartir también la bibliografía que consulté. Bien, el carbón son depósitos sedimentarios, principalmente de materia vegetal, de hace 300 a 300 millones de años, que a través de procesos de sedimentación sufrieron un proceso de diagénesis, a través del cual nos permite tener hoy en día rocas de alto contenido de carbón y precisamente tenemos diferentes tipos de rocas por el contenido de carbón. Tenemos la lignita que tiene máximo 35%, tenemos el carbón subbituminoso que tiene máximo 45%, tenemos el carbón bituminoso que puede llegar hasta el 86% y tenemos la antracita que es el carbón más puro que puede llegar hasta el 98% de contenido de carbón y que obviamente es el que tiene mayor contenido energético. Es importante mencionar que la turba no se considera carbón, sino un precursor del carbón. Y el carbón bituminoso, también conocido como carbón de hulla, representa el 52% de las reservas mundiales de este mineral. ¿Cuál es la importancia del carbón? A lo largo de la historia vamos a encontrar que fue la principal fuente de energía en la primera revolución industrial. Este se comenzó a explotar en 1325, principalmente en Inglaterra, pero no fue hasta 1780 con la invención de la máquina de vapor que tuvo ese gran auge que conocemos hoy en día. El ferrocarril impulsado por motores de vapor fue sin duda el principal componente que creó un desarrollo económico y tecnológico extraordinario por más de 200 años y que a su vez en los años de 1880 permitió la creación de grandes hornos para la industria metalúrgica y a su vez surge también la creación de grandes barcos para transportar grandes materias primas, grandes cantidades de personas a lo largo de todo el mundo y fue un motor de la generación eléctrica a partir igual de los años de 1900. Hoy en día, de hecho, más del 40% de la generación eléctrica utiliza el carbón como combustible. El 90% del cemento en el mundo proviene o utiliza los desechos de la combustión del carbón en sus procesos de fabricación y el 70% del acero en el mundo proviene de hornos que utilizan el carbón como combustible. Esto nos da la idea de la proyección que tiene en nuestros años venideros. Bien, el análisis de producción de antacita es el primer análisis que vamos a hacer respecto a producción y vemos cómo este mineral se comenzó a explotar en el año de 1931, alcanzó un pico en 1945 y a partir de ahí nunca volvimos a recuperar los niveles de producción.
¿Esto por qué? Bueno, porque representaba el 1% de las reservas de carbón y no lo acabamos. Esto nos hace reflexionar respecto al agotamiento de los recursos naturales no renovables. Y es que cuando hablamos de un recurso no renovable es de que una vez que consumimos una reserva no hay manera de sustituirla. Bien, por eso de aquí en adelante cuando hablamos de carbón nos referimos al carbón térmico, al carbón de coque y a la lignita. El térmico es el carbón pulverizado, principalmente utilizado para la generación de energía. El coque es el carbón utilizado en la industria metalúrgica y son lo que constituye las grandes cantidades que hoy en día se producen. La gráfica del lado izquierdo vemos la evolución de la producción de carbón a nivel mundial desde el año 1971 y vemos como siempre hemos tenido un aumento en la producción del mismo, bastante ligera este crecimiento hasta antes del 2000. Vemos que en el 2002 se tiene un crecimiento pronunciado, dirigido principalmente por el aumento de la producción en China. Alcanzamos un pico de producción en el año 2013 de casi 8 mil millones de toneladas anuales. Tuvimos 3 años en donde se trató de disminuir la producción del mismo. Sin embargo, en 2017 hubo la necesidad de incrementar nuevamente la producción para satisfacer la demanda. A continuación vamos a analizar el consumo de carbón a nivel mundial. Del lado izquierdo vemos la gráfica de evolución del consumo, que tiene un comportamiento similar a la de la producción, que antes del 2002 teníamos un consumo creciente, pero de no más de un dígito porcentual, y sin embargo a partir del año 2002 tenemos que China aumentó su consumo casi al doble. Y también tenemos países que no son miembros de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, principalmente ese consumo marcado por el país de la India. Y bueno, los países que sí son miembros de esta organización tienen menor consumo de este mineral. En la gráfica del medio vamos a ver la proyección de la demanda mundial del carbón hasta el año 2022 y prácticamente lo que se traduce es de que si bien del 2002 al 2013 se tuvo un crecimiento bastante grande en cuanto a la demanda, se prevé que en los próximos años este crecimiento sea mucho más controlado. Del lado derecho finalmente tenemos la gráfica en donde comparamos el consumo entre Estados Unidos y India. ¿Por qué en estos países? Bueno, porque por un lado tenemos que Estados Unidos pues es uno de los países y potencias económicas más grandes del mundo que demandan gran cantidad de energía, y la India, que es un país en vías de desarrollo altamente poblado que demanda bastante energía en los diferentes proyectos para poder satisfacer o cubrir a la mayor población posible. Vemos cómo Estados Unidos a partir del año 2002 comenzó a cambiar sus políticas de generación. En lugar de generar con carbón, comenzaron a generar electricidad con gas, y esto les permitió bajar de 800 toneladas, de 800 millones de toneladas anuales a prácticamente menos de 500 millones. No así la India, que a partir del 2002 aumentó casi 3 veces el consumo de carbón. Lo anterior nos ayuda a entender el panorama de la evolución en cuanto al porcentaje del consumo a nivel mundial. Vemos como antes del año 2000 teníamos que Asia consumía menos del 50% del carbón a nivel mundial, no así después del 2015. Principalmente con China e India tenemos que consumen
casi el 75% de la demanda mundial. Bien, en estas gráficas vamos a analizar el uso del carbón. En la gráfica del centro vemos que el carbón se utiliza principalmente para la generación de electricidad desde el año de 1978 y actualmente sigue manteniendo su principal uso como generación de electricidad. En la gráfica del lado izquierdo vamos a medir el porcentaje de electricidad producido por carbón, es decir, la dependencia que tenemos para generar electricidad por este mineral. Entonces vemos que el país que más depende del carbón para generar electricidad, sin lugar a dudas, es China, seguido por los países que no son miembros de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, que como mencionamos anteriormente, el principal país en esta categoría es la India. Y posterior a eso vemos cómo los países que sí son miembros de esta organización tienden a controlar o depender en menor porcentaje de este combustible para generar electricidad. Finalmente, del lado derecho vemos cuál es la demanda de energía per cápita comparada con el promedio mundial. Y vemos cómo China ya supera la demanda per cápita promedio mundial. Sin embargo, vemos como países como la India, Pakistán, van a tener grandes demandas todavía en el futuro en cuanto a energía para poder cubrir a toda la población y garantizar que toda la población tiene energía, acceso a la energía. Eso nos indica que si India viene creciendo en el consumo del carbón, nos habla de que no hemos parado, no hemos llegado al máximo. Vamos a seguir aumentando el consumo de este mineral, principalmente en la India. Ahora vamos a analizar el consumo y la producción de carbón en México. Del lado izquierdo vemos que México alcanzó en el 2011 una producción máxima de casi 40 millones de toneladas anuales. La mayor producción de carbón viene de Coahuila, de las minas de Coahuila. En el año 2003 hubo explotación en minas de Sonora, sin embargo no alcanzaron un dígito porcentual. Entonces prácticamente toda la producción en México viene de Coahuila. El 39% de la producción es carbón térmico, es decir, se utiliza para la generación de electricidad, y el 47% es carbón coquizable para la industria metalúrgica. Ahora pasando a la gráfica del centro, vemos la participación en la generación eléctrica por tipo de tecnología en el 2014. Observamos que el 20% son energías limpias, principalmente hidroeléctricas. El 79% viene de la energía convencional y prácticamente el 62% de toda esa energía convencional es ciclo combinado, 16% termoeléctricas convencionales, es decir, que utilizan combustóleo para la generación, y plantas de carbón únicamente el 14% de la generación. Del lado derecho vemos cuál es el balance del carbón en México y prácticamente observamos que tenemos que importar carbón para poder cubrir nuestra demanda. De hecho, no alcanzamos a cubrir más del 85% de la demanda, por lo cual tenemos que importar más de 1.000 o casi 1.000 millones de dólares al año de carbón, principalmente a Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas del carbón? La principal es que tenemos reservas a nivel mundial para prácticamente 120 años de generación eléctrica a las tasas de consumo actuales. Es el combustible más económico para producir energía y que se tienen reservas alrededor del mundo. Casi 70 países tienen reservas recuperables de carbón. Otra gran ventaja, en la actualidad se cuentan con tecnologías que permiten mejorar la eficiencia de la explotación, transformación,
combustión del carbón para disminuir la emisión del CO2 y emisión de partículas. Es decir, el carbón puede ser un combustible limpio. ¿Cuáles son las desventajas del carbón? La principal es que es un combustible de contaminación al medio ambiente. Los carbones mayormente disponibles actualmente, como lo vimos anteriormente, son carbones de bajo grado, es decir, que generan más altos grados de contaminación en términos de cenizas y óxidos de sulfuro y nitrógeno. En minas abiertas, a cielo abierto, pues tenemos problemas de degradación del paisaje, contaminación de la capa freática y creación de lagos con metales tóxicos. En minas subterráneas podemos tener incendios incontrolables. Existe un caso en Centralia, Pensilvania, que se tiene un incendio desde 1962 y que se podría prolongar por 250 años más. En la imagen vemos cómo la ciudad prácticamente tuvo que ser deshabitada y relocalizada a otra parte para no estar expuestos a este peligro. Del lado derecho vemos que las condiciones en las minas subterráneas son un riesgo eminente para la gente que trabaja ahí. Se calcula que en China mueren de 13 a 14 mineros por día. Son casi 5.000 muertes al año. Recomendaciones hacia la sustentabilidad. La principal es aumentar la eficiencia de las plantas termoeléctricas a través de la sinergia de diferentes grupos de ingeniería y de la incorporación de tecnologías ya disponibles en el mundo. Está comprobado cómo la combustión del carbón en el punto óptimo disminuye exponencialmente la emisión de CO2 a la atmósfera. Y no solo eso, al realizar la combustión de manera más eficiente voy a necesitar de menos carbón para generar la misma cantidad de calor o energía. Otra de las recomendaciones clave es capturar, almacenar y utilizar las emisiones de CO2 producto de la combustión del carbón en las plantas eléctricas, ya que antes solo se liberaba a la atmósfera. Actualmente se tienen tecnologías y procesos que permiten utilizar este CO2 en intercambiadores de calor para generar vapor, que a su vez activan turbinas que generan más electricidad. Esto se conoce como cogeneración y aumenta la eficiencia hasta un 50%. Posterior a esto puedo inyectar el CO2 para su almacenamiento geológico o bien lo puedo inyectar para implementar procesos de recuperación mejorada en los yacimientos petroleros, ya que el CO2 se disuelve en el petróleo, mejora su movilidad y al final mejora el factor de recuperación de los yacimientos. La contaminación del aire mata 6.5 millones de personas al año. El enfoque clave para que el mundo haga una transición a un bajo nivel de carbono en el futuro no es reemplazar los combustibles fósiles. No nos daríamos abasto con los demás métodos de generación eléctrica disponibles, sino más bien hacer frente a las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Bien, en México se prevé un crecimiento anual promedio del 4% en el consumo de energía eléctrica por los próximos 15 años. Más del 60% de la electricidad en México hoy en día se genera a partir del petróleo. La continua declinación de la producción del petróleo y gas en México generará la necesidad para aumentar la producción de electricidad con otros métodos. Sin embargo, recordemos que la producción del carbón actual en México no cubre la demanda. Sin embargo, se tiene un área de oportunidad porque las reservas de carbón en México no están totalmente estudiadas y la infraestructura e inversión para su explotación ha sido muy limitada, por lo que el gobierno debe buscar entregar una combinación energética que equilibre los imperativos sociales, económicos y ambientales, no solo los intereses políticos. Finalmente, en el mundo, la energía accesible y confiable a través del carbón no podría ser suficiente por sí sola para crear las condiciones de crecimiento económico, pero es absolutamente necesaria. La demanda de electricidad seguirá aumentando y la electricidad que se produce a partir del carbón
incrementará 24% a nivel mundial para el año 2040, por lo que el desarrollo de las tecnologías para la producción limpia es indispensable. Muy bien, espero haya sido interesante. Esta es la bibliografía que se consultó y espero también les sea útil.